compañeros, soy King con 14. Hoy, les vengo a hacer un análisis crítico a una película bastante delicada de criticar, pues se trata de Titanic, dirigida por el norteamericano James Cameron, genio creador de películas como Terminator, e incluso Avatar, que a pesar de su guión tan pobre, su universo fue muy ingenioso. Es cierto que esta película la incluí en el puesto 2 del top 50 de las mejores películas que he visto, pero cada vez que pasa el tiempo, los gustos, las opiniones, criterios y visiones de cine mías van cambiando a medida que pasan los años, y a medida que voy viendo más y más películas. Sin embargo, esta película tiene también muchas virtudes que siguen colocándola como una de las mejores películas que he visto en mi vida. ¿Pero cuáles son las virtudes y debilidades de esta película? Pues vamos a ver qué es lo que tiene. Hago esto porque el reciente reestreno en 3D de la película y por supuesto las ganas de James Cameron de ganar más dinero, y de ser aclamado por todo el mundo, ha despertado últimamente una refascinación por esta película, y no solo eso, sino que el barco RMS Titanic cumple 100 años de su primer, y único viaje, y de su tragedia, haciendo que despertara también el fanatismo, y la sobrevaloración a la película, como también el intenso odio de sus detractores, el odio de muchos, y lo que no falta, el debate, críticas y análisis de cinéfilos y críticos de cine. He aquí, mi opinión analítica y crítica a esta película. Empecemos con un resumen de la trama. Unos cazadores de tesoros buscan objetos valiosos del Titanic, cuando en una caja fuerte encuentran el dibujo de una mujer. No obstante, la mujer del retrato resulta que está viva, y los investigadores o cazadores de tesoros, en realidad no sé qué son, contactan con ella, una anciana llamada Rose DeWitt Bukater, para que les cuente su versión de la historia del Titanic. En ella, relata la historia de una joven Rose millonaria que tiene un romance con un joven de clase baja llamado Jack Dawson, romance que se ve no solo obstacularizado por la diferencia de clases, sino que tendrán que verse forzados a sobrevivir al desastre del hundimiento del Titanic. Muy bien, ahora ¿por dónde empiezo? Sé que al principio he dicho que mis opiniones respecto a esta película han cambiado con los años, pero eso no la convierte en una mala película, pero tampoco en la mejor de todos los tiempos porque sería decir mentiras, pero eso sí, una de las que más me ha impactado. Pero tiene defectos, así que vamos a discutirlos. Primero el guión no es malo, pero tampoco es una maravilla, digamos que es aceptable, ya que es poco original, sobre todo en la parte romántica, en la que se enfoca en una chica rica que ama a un chico pobre y que para rematar, esta es obligada a estar con otro solo por su dinero. La parte romántica es bastante cliché, y por eso suele ser bastante tediosa en veces, sobre todo la primera mitad de la película. Dado a eso, mucha gente compara esta película con una telenovela de alto presupuesto, sobre todo porque los diálogos son bastante forzados y tienen poca inspiración, y en veces suelen ser excesivamente cursis, y todo esto básicamente es un problema de la mitad de la película, ya que a partir de la segunda mitad, las cosas empiezan a mejorar en el aspecto de diálogos, puestas de escenas, dramatismo, tensión, e intenso clímax. Sin embargo, los clichés románticos, y los diálogos forzosos no persisten en toda la primera mitad de la película afortunadamente, ya que la relación entre Rose y Jack, los protagonistas de la película, suele ser a la vez bien desarrollada y captura la atención y simpatía del espectador, a pesar de tener escenas bastante clichés, tediosas y cursis en su primera mitad de película. La relación de ellos está bastante bien llevada a pesar de ser poco original, y la verdad se demuestra que lo romántico puede mezclarse con lo dramático e intenso. Además, los personajes principales interpretados por dos grandes actores como lo son Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, son bastante carismáticos y atractivos, haciendo que los clichés se hagan a un lado y hagan que su relación sea bastante simpática. Sobre todo, siempre me gustó el carisma de Jack Dawson en la película, y considero que fue el mejor personaje de esta. Sin embargo, esta película también posee una variedad de personajes secundarios, algunos de ellos basados en la vida real, y otros ficticios. Y algunos de ellos son interesantes como el Capitán Smith, Thomas Andrews el constructor del barco, Joseph Bruce Ismay el empresario que obliga al capitán a poner más velocidad, y la insumergible Molly Brown, el mejor personaje femenino de la película. Pero hay otros que son bastante exagerados, y otros son bastante típicos.
Tenemos a Cal Oakley, el millonario marido de Rose, que además de ser un arrogante y poseedor, es un personaje bastante exagerado, solo está de obstáculo de la relación de Rose con Jack. Sin embargo, para lo plano que es este personaje, creo que está bien interpretado, salvo algunas expresiones faciales del actor que suelen ser las mismas en la mayoría de sus apariciones. No, pero sin duda, el peor personaje es Spicer Lovejoy, interpretado por David Warner, el personaje más frío, poco interesante y plano de la película. Sus apariciones son exageradas, sus diálogos sobreactuados, y sus expresiones faciales, ni hablar. Él es el sirviente de Cal, aunque parece más el agente rudo y frío de la CIA típico de las películas de Gringolandia. Afortunadamente no es un personaje muy importante, pero tiene más apariciones que los amigos de Jack, que por cierto son personajes buenos pero poco destacables. Bueno, quizás exageré un poco con esto de los personajes secundarios, pero hay tanto metraje gastado en ellos, que no puedo evitarlo. En fin, la película, no puedo negar que su primera mitad tiene sus partes divertidas y entretenidas, y además, a pesar del romance típico, que ya se ha visto muchas veces, está bien desarrollado y no solo captura al espectador sino que funciona bien en la película, sin mencionar que la historia de amor se va desarrollando y los protagonistas se van conociendo mutuamente, sin caer en lo ridículo del amor a primera vista ni pendejadas de esas. No, aquí las cosas son más realistas en la parte romántica. Esto demuestra que una historia de amor que se complemente con el desastre del Titanic, puede funcionar de una forma más adecuada y competente y le da un toque más atractivo, entretenido, y emotivo, a pesar de ser un poco tediosa y cursi en veces. La historia contada tipo flashback le da un toque especial a la película, no es que sea muy original, sino que contada de esa forma funciona muy bien. Quizás no hubiera tenido el mismo efecto si la historia la hubieran contado de forma cronológica o histórica en lugar de flashback. En forma de flashback funciona mucho mejor y le da un toque mucho más emotivo y funciona mucho mejor. Pero lo mejor de la película es el clímax, la segunda mitad de la película, que cargada de intenso drama, emotividad, angustia, y tensión en todo momento, hace de la película una auténtica emoción pura, y mantiene a quien la ve con una intensa tensión y mantiene al espectador con un aire en el pecho y pegado al sillón de la casa sin despegar la vista de la película. Las intensas emociones, angustia, tensión y piel de gallina desde la escena del atardecer hasta el final, es emoción pura, y eso hace que la película mantenga al espectador expectante con cada minuto hasta su final, con unas puestas de escena muy bien dirigidas cargadas de intensa tensión y emoción durante las escenas del hundimiento, la enorme tristeza y nostalgia del fin de la historia, y la increíble piel de gallina que genera su escena final, llena de una auténtica belleza y lo mejor de la película, provocando que comprendamos el intenso fanatismo por ella. Las escenas de tensión, pánico, y desesperación están excelentemente bien ambientadas y dirigidas y nos hacen meternos más en la piel de las personas que están viviendo ese terrible momento. Se nota bastante que James Cameron se interesó bastante en este aspecto de la película, el hundimiento. Su intenso clímax, lleno de emociones y tensión nos hace sentir el hundimiento del Titanic no solamente muy real, sino que te mete de lleno en las escenas, haciéndonos sufrir como a las personas del hundimiento. La desesperación, el pánico, el intenso drama, y la verdadera cara de algunas personas cuando se encuentran en problemas, notándose desde valentía, cobardía, hasta viveza, trampa, e injusticia que cometen algunas personas durante el desastre. La tristeza y belleza de escenas como la secuencia musical de los violinistas del barco que tocan una última pieza, mientras nos muestran escenas realmente emotivas y tristes como la de la madre que le cuenta una historia para dormir a sus hijos, el capitán hundiéndose con su barco, auténtica valentía, la pareja de ancianos en la cama, juntos hasta la muerte, y la tristeza del constructor del barco, Thomas Andrews, por no construir un barco más fuerte. Una escena realmente poderosa. Y lo mejor, para mí la escena final de la reunión de Rose y Jack en un sueño o después de la muerte, puede interpretarse como sea, hace de la película aún más fuerte porque la verdad, además de ser la escena más original, es la mejor escena de la película, dándole un auténtico final hermoso que nos hace encariñarnos aún más con la película. Cargada de tensión, emotividad y emoción, convierten a Titanic en una película digna de disfrutarse, y una gran, conmovedora y hermosa película, que posee escenas tediosas, pero que también está cargadísima de unas puestas de escenas muy poderosas que la convierten en una de las mejores películas de la historia, sin mencionar que respeta y da un homenaje a las personas que murieron en ese desastre. En aspectos técnicos.
Hablar de los efectos especiales de Titanic es hablar de auténtica genialidad. El uso de maquetas, modelos, barcos de tamaño medio, y diseño de cuartos, y sin olvidar los efectos digitales son una auténtica obra de arte técnica. Sobre todo por el Titanic, nunca en la historia del cine se ha visto un barco digital que tenga un realismo tan impresionante como el Titanic de esta película, destacando sobre todo las puestas de escenas lejanas que se enfocan en el barco, que a mí por ejemplo me inspiraron de pequeño a dibujar el Titanic. Se siente verdaderamente que los personajes viajan en un barco y no en un juguete, lo cual es verdaderamente impresionante. Sin olvidar tampoco la majestuosa dirección de arte que le da más vida aún a esta película, recreando los lujosos y hermosos interiores del barco, hasta incluso su maquinaria, sus exteriores, en la que también los técnicos de la película nos dan unos ambientes del mar, enfocados más que todo a las luces de los atardeceres, sobre todo la famosa escena de Jack y Rose en la punta del barco. Y hablando de luces, la fotografía simplemente es bellísima, combinando bien los colores y luces de acuerdo a los lugares y el tiempo en que nos enfocan la película, destacando un notable tono rojo, naranja en los interiores, en la que también suele destacar un blanco resplandor en las escenas de la cubierta del barco, y azul oscuro por las noches, aunque de veces suele notarse una fotografía parecida a la de Terminator 2, en escenas de los investigadores del Titanic, algo que también se nota en varias películas de James Cameron, como Alien 2, y la propia Avatar. Y el diseño de vestuario, simplemente una maravilla, no es que sea muy novedosa, pero le da más aires artísticos y ambientales a la película, demostrando tener buena vista de una época como lo eran los años 1910. La banda sonora es verdaderamente fabulosa, de los mejores trabajos de James Horner, y algunas de sus melodías son atronadoras, divertidas y hermosas. Sin embargo, varios de sus temas son muy repetitivos. Es una de las mejores que he escuchado, pero la considero muy sobrevalorada porque mucha gente dice decir que es la mejor banda sonora, cuando hay infinidad de bandas sonoras mucho mejores, sobre todo porque muchas personas se toman en serio solo el indudablemente hermoso tema de Celine Dion. Por eso yo, siendo amante del género, suelo molestarme por la obstinación de muchos fanáticos de la película. Y bueno, las actuaciones son bastante fluidas y bien hechas, salvo el personaje de David Warner, que es más plano y frío que un villano de una película de Steven Seagal. El resto, me gustó mucho Leonardo DiCaprio, aunque debo decir que no es una actuación tan fluida como las últimas que ha hecho, y Kate Winslet es por supuesto una gran actriz. El resto del reparto estuvo aún mucho mejor, sobre todo Kathy Bates como Margaret Molly Brown, Victor Garber como Thomas Andrew, sin mencionar otras actuaciones bastante fluidas y muy bien hechas. Nominada a 14 premios Oscar, incluida Mejor Actriz, Kate Winslet, y Mejor Actriz de Reparto, Gloria Stuart, de los cuales ganó 11 premios, incluida Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción, My Heart Will Go On. En conclusión, Titanic podrá, quizá, ser la película más sobrevalorada de todos los tiempos, pero nunca será una mala película, ni siquiera es regular ni buena. Es una excelentísima película que, aunque tiene sus fallos, funciona muy bien y es una de las películas que, aunque ambiciosas, logran por sí mismas un mérito seguro. Impactante, intensa, dramática, romántica y hermosa película que merece más respeto del que recibe. No es la mejor película de todos los tiempos, pero es una de las mejores que he visto, y de las que más cariño le tengo. Es una película sobrevalorada y a la vez, infravalorada. Sobrevalorada por sus más extremistas fanáticos, e infravalorada por muchos injustos críticos de cine, tanto así que tan solo tiene 7.5 estrellas de 10 en la IMDb, y no está incluida en el ranking de las mejores de todos los tiempos, cosa injusta porque, siendo una gran película, no se encuentra en una lista en la que hay películas como la trilogía de Indiana Jones, que considero buena pero muy sobrevalorada. James Cameron es un genio de la ciencia ficción, y también es un arrogante, pero hay que reconocer su enorme esfuerzo, dedicación, y empeño que le dio a esta gran película que, no siendo una octava maravilla, es sin duda una de las grandes del cine. Mi puntuación final, a la que un día fue mi máxima favorita, y que a pesar de mis cambios de gustos por el cine, sigo adorándola, le doy como puntuación final, 9 estrellas de 10. Una de las mejores que he visto en mi vida a pesar de sus debilidades. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Espero les haya gustado el video, y nos vemos en otra ocasión. Chao.